Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar, reconocer y entrevistar al notable periodista y gran escritor Juan Manuel de Prada desde España. Qué grato tenerte, Juan Manuel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, hoy vamos a recorrer tu obra literaria y en el comienzo me gustaría que nos cuentes cómo nace tu vocación literaria, porque ya a los 16 años escribes tu primer relato, El diablo de los destellos de Nácar, y aquellos días de descubrir y compartir con tu querido abuelo en la Biblioteca Pública de Zamora. Sí, bueno, realmente mi vocación es tan larga como mi vida o como el recuerdo que tengo de mi vida, ¿no? Porque siempre me recuerdo queriendo ser escritor, nunca quise ser otra cosa. Fue mi vocación desde la más remota infancia. Y lo cierto es que desde niño escribí. Siendo muy pequeño, pues me acuerdo que me gustaba escribir fábulas de animales. Luego, posteriormente, pues recuerdo, por ejemplo, que me puse a escribir una especie de imitación de las aventuras de Tom Sawyer o de Huckleberry Finn, protagonizadas por mis amigos y por mí mismo. Después me entró la vena poética, sobre todo durante la adolescencia. Escribí muchísimos poemas y efectivamente a partir de los 16 años aproximadamente empecé a escribir cuentos además muy influidos por mi lectura de algunos escritores argentinos, sobre todo de Borges y de Cortázar, ¿no? Que eran los dos maestros del género que yo veneraba más. Y bueno, pues desde ese momento la verdad es que no entendí mi vida de otra manera que no fuese escribiendo. Y ya desde entonces pues nunca dejé de hacerlo, ¿no? Para bien o para mal. Ahora, Juan Manuel, luego llegaría el volumen de relatos, una temporada en Melchinar. Ahora, también quiero decir que, aunque no has ejercido, eres licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, abogado, y será también en 1995 cuando se edita Coños, y destaco porque este libro de glosas ha sido traducido ya a más de 15 idiomas. Bueno, sí, efectivamente, yo estudié Derecho en la Universidad de Salamanca, una universidad muy prestigiosa, la más antigua, digámoslo así, de España, ¿no? Pues el equivalente de lo que pueda ser Bolonia en Italia o la Sorbona en Francia, bueno, digamos la universidad con más tradición. ¿Por qué? Bueno, pues por la sencilla razón de que era la universidad más próxima a la ciudad en la que yo vivía, a la pequeña ciudad de Zamora, de la que Salamanca pues está apenas a 60 kilómetros. Allí estudié Derecho sin demasiada convicción. Yo ya tenía muy marcada la vocación literaria y dedicaba todos mis esfuerzos a ella, ¿no? Pero efectivamente saqué la licenciatura de Derecho, aunque nunca he llegado a ejercer. Y todavía mientras estaba estudiando la carrera publiqué efectivamente mi primer libro en una edición novenal, gané un concurso literario con un volumen de relatos de género fantástico que se titulaba Una temporada en Melchinar. Este es un libro inencontrable y nunca reeditado. Y luego ya posteriormente publiqué Coños, que es un libro de homenaje a Ramón Gómez de la Serna, un gran escritor vanguardista español, que hace un siglo publicó un libro titulado Senos, ¿no? En donde hacía una especie de catálogo fantasioso y bastante surrealista de mujeres a partir de sus senos. Entonces a mí se me ocurrió, digamos, como broma y como homenaje a Ramón Gómez de la Serna, escribir este libro titulado Coños, que fue mi primera obra, efectivamente una obra juvenil, e inmediatamente después publiqué otro libro de relatos, que bueno, era una selección de los cuentos, de los relatos que yo había ido escribiendo a lo largo de los años durante mi juventud, titulado El silencio del patinador. En estos años, bueno, pues yo acababa de terminar la carrera, acababa de terminar los estudios y trataba de abrirme paso como escritor en una situación compleja, difícil. Ese momento es casi un momento de vértigo, ¿no? En el que uno
pues por una parte tiene que pensar en ganarse la vida, pero por otra no puede sustraerse a su vocación, que le sigue exigiendo dedicarse a este oficio, ¿no? Y bueno, pues finalmente me lancé. Luego llegaría mi primera novela, Las máscaras del héroe, una novela de gran ambición ambientada en el mundo de la bohemia madrileña, entre los escritores más desarrapados de la llamada Edad de Plata de la literatura española, de los años 20 y 30. Digamos que es una novela que abarca desde comienzos de siglo hasta la Guerra Civil. Y bueno, pues esta novela de gran ambición, como digo, pues terminó de situarme como escritor, y yo a partir de ahí ya no me planteé otra cosa más que seguir escribiendo, ¿no? Ahora, estimado Juan Manuel de Prada, me gustaría comentarte, hacer un pequeño parate, porque ya teniendo que ver con lo social también y lo político, ¿no? En este recorrido personal, en alguna oportunidad he tenido el gusto de entrevistar a, por ejemplo, héroes de Malvinas que han sido pioneros en denunciar las acciones del nuevo orden mundial. Por ejemplo, yo mencionaba al coronel Seineldín, y en estos días leía sobre Monseñor Lefebvre, que estuvo en Argentina y que mantuvo en su momento un encuentro con el padre Leonardo Castellani, y uno vuelve a la importancia de estos principios rectores tradicionales de la cristiandad y de la hispanidad frente a el nuevo orden mundial, ¿no? Y a ese matrimonio también, como yo suelo mencionar, del liberalismo más izquierdismo, ¿no? Personajes ciertamente vigentes y cuestionados como George Soros, digo yo. Y en esta batalla, gracias a tu entrega y esfuerzo, se ha logrado que la obra del padre Leonardo Castellani llegue a España. Yo mencionaba por ahí cómo sobrevivir intelectualmente al siglo XXI. Bueno, yo conocí la obra de Leonardo Castellani, pues gracias a un amigo porteño, que no simpatizaba con las ideas de Leonardo Castellani en absoluto, pero que me lo recomendó, me dijo que era un gran escritor argentino, lamentablemente olvidado, y me prestó algunos libros suyos, y yo quedé muy fascinado con este escritor al que yo no conocía de nada, y naturalmente, bueno, pues me puse a leerlo ya de forma mucho más intensa, y decidí que tenía que darlo a conocer en España, ¿no? Y publiqué varios libros en España de Leonardo Castellani. Primero una antología de artículos, Cómo sobrevivir intelectualmente al siglo XXI, efectivamente. Y luego publiqué algunos de sus mejores libros, el Apocalipsis de San Juan, el Evangelio de Jesucristo, comentarios a las lecturas evangélicas. Volví a publicar otra antología de artículos, estos nunca jamás reunidos en libro, Pluma en Ristre. Y bueno, la verdad es que dediqué muchos esfuerzos a esta tarea de tratar de sacar del anonimato para el lector español a Leonardo Castellani. Fue una labor agridulce porque realmente los frutos no fueron tan buenos como yo hubiese deseado, ¿no? Es evidente que Leonardo Castellani es un escritor que es como aguarrás para la mentalidad de nuestra época, ¿no? Entonces, realmente, pues, no fue una recepción, digámoslo así, tan entusiástica como yo hubiera deseado, ¿no? Pero... Bueno, pero a veces vale más la misión esa de poder concretar que su obra llegue a la gente, ¿no? Y que pueda conocerse en Europa, ¿no? Eso tiene un valor y un mérito fundamental. Bueno, para mí me parecía un acto de justicia, ¿no? Me parecía un acto de justicia. Me parecía un escritor extraordinario, y me parecía además que su mundo y su forma de abordar las cuestiones era absolutamente única, ¿no? Yo considero sin duda alguna que Leonardo Castellani pues ha sido uno de los más grandes autores argentinos del siglo XX, y sin embargo, precisamente por las ideas que defendió, pues hoy en día está lamentablemente silenciado.
Claro, pero es bueno cuando uno, y más en estos tiempos, ¿no? En que a veces se hace necesario volver a las tradiciones y tanto resuena el tema del protestantismo también y la masonería, se hace interesante volver a este tipo de obras literarias realmente, ¿no? Por ahí el padre Castellani decía, la primera medicina es saber la enfermedad y al diablo no le interesa matar, lo que le interesa es corromper, envenenar y falsificar. Hoy que tanto se habla de los fake news, de las noticias falsas, ¿no? En 2015 tú, Juan Manuel, presentaste una recopilación de tus artículos publicados en el diario ABC y en la revista XL, En dinero, Demogresca y otros demonios. Y ahí enlazo, demonios, es el título, en realidad. Sí. Demogresca es un título es un término de Castellani, por cierto. Por eso. Demogresca es un término que Castellani refería para designar un poco ese clima de constante enfrentamiento que hay en las sociedades modernas, ¿no? En donde las diversas ideologías en liza lo que buscan es mantener a la gente entretenida, cuando en realidad pues todas están de acuerdo, ¿no? En defender aproximadamente lo mismo, ¿no? Este es un libro mío de artículos, he publicado muchos libros de artículos. Como una hegemonía. Uno de ellos, ¿no? Sí. Claro, y después llegaría La Nueva Tiranía. Esos son anteriores, anterior. Penúltimas Resistencias. Ese es un libro de entrevistas, un libro de entrevistas a escritores. He publicado muchos libros de artículos desde... Sí, es larga la lista. Sí, publiqué mi primer libro, recopilación de artículos, se llama Reserva Natural, es un libro que publiqué a finales de los 90. Luego he publicado otros muchos. Animales de compañía. Animales de compañía, he publicado... Lágrimas en la lluvia, ya es cine y literatura, ¿no? De cine y literatura, sí. Bueno, he publicado... Claro, yo ya llevo publicados más de 20 libros, ¿no? Llevo publicadas 10 novelas y digamos que ya tengo una obra bastante larga, ¿no? Claro, tú mencionabas por ahí El silencio del patinador y podemos seguir también con Las máscaras del héroe. A Las máscaras del héroe me referí antes a él, fue mi primera novela. Sí. Es una novela sobre la bohemia madrileña, sobre los escritores malditos de comienzos de siglo, de la literatura española, coetáneos de la generación del 98, de la generación del 27, pero escritores que no han pasado a los manuales de literatura, digámoslo así, ¿no? Y bueno, pues esta es una novela que intenta ser como una especie de gran fresco histórico de lo que fue toda esa época tan turbulenta y tan apasionante de la historia de España, vista a través de la figura de un bohemio muy desgarrado, Pedro Luis de Gálvez, del que se cuentan anécdotas tremebundas y a veces incluso macabras. Es muy célebre, por ejemplo, que un hijo suyo nació muerto, entonces él lo metió en una caja de zapatos y fue pidiendo limosna por los cafés de Madrid para poder enterrarlo. Y entonces a quienes se resistían a darle unas monedas, pues él les abría la caja y les enseñaba el cadáver del niño muerto. Esto no sé si es verdad o es una invención de la leyenda, pero es un personaje sobre el que se cuentan muchas anécdotas de este tipo y yo lo hice protagonista de esta novela, que por otra parte es una novela coral en la que aparecen muchos escritores, a veces conocidos, a veces santones de la literatura española y a veces completos desconocidos, ¿no? Esta es la historia de Las máscaras del héroe. ¿Y en el caso de La Tempestad? La Tempestad es la novela con la que gana el premio Planeta, que es el premio mejor dotado en España y un premio que te asegura, digamos, una proyección pública extraordinaria. Y lo gané con una novela muy distinta. La Tempestad es una novela de intriga, digámoslo así, ambientada en Venecia, una novela que gira en torno al oscuro mundo de las falsificaciones y el robo de obras artísticas. Y bueno, fue una novela que me dio a conocer al gran público, una novela que además fue muy traducida a multitud de idiomas, y en definitiva podríamos decir que fue la novela que a mí me permitió ya definitivamente vivir de mi trabajo como escritor. Vaya. Ahora, en este sendero, sí, Juan Manuel,
maravilloso. Quiero detenerme en Las esquinas del aire. Las esquinas del aire es uno diría una nivola, una falsa novela, o una mezcla de diversos géneros, en donde yo cuento la labor de búsqueda, las labores de búsqueda que hice, las cuento de forma novelada, de una escritora también olvidada, más o menos de la generación del 27, nacida a principios del siglo XX, que fue una mujer muy célebre en su juventud en España, que fue deportista, que fue periodista, que fue incluso directiva del Fútbol Club Barcelona, uno de los equipos más importantes de España en aquel momento y hoy también, naturalmente. Y sobre esta mujer pues no se había vuelto a saber nada, había desaparecido, y yo descubrí que seguía viva en un pueblecito de Barcelona. Esto me llamó muchísimo la atención. Entonces le dediqué este libro, que es, como digo, pues una especie de mezcla de novela, biografía, ensayo, crítica literaria, tiene de todo un poco. Un libro, digamos, fuera de género, ¿no? Qué bueno este reconocimiento a ella y el trabajo que has hecho de investigación también. Y nos encontramos con Desgarrados y excéntricos. Desgarrados y excéntricos de alguna manera cierra una etapa. Es un libro de semblanzas biográficas en el que nuevamente pues me asomo a ese mundo de la bohemia y de los escritores olvidados de principios de siglo. A mí me gusta decir que este libro sería un poco, junto con Las máscaras del héroe y Las esquinas del aire, el que cerraría una trilogía del fracaso. 3 libros dedicados a escritores que sucumbieron por el camino, que no fueron capaces de triunfar, pero que sin embargo dedicaron su vida entera a la literatura. La vida invisible. La vida invisible es una novela con la que obtuve el premio nacional en España, y es una novela sobre la culpa. Digamos que el protagonista de esta novela hace una cosa, una cosa que seguramente no la hizo con una intención alevosa, pero que va a tener unas consecuencias terribles sobre una mujer, hasta hacerla enloquecer, y esto va a hacer que esta persona cambie su visión de la vida, su visión de las cosas, ¿no? Es una novela bastante dura, en el sentido en que se sumerge en el mundo de la locura, de la esquizofrenia, y es una novela muy, digámoslo así, muy con un trasfondo moral, digámoslo así, muy problemático, ¿no? Porque es un estudio de la culpa y de hasta qué punto nuestras acciones, que en sí mismas no parecen acciones malignas, en cambio pueden causar graves daños a otras personas, ¿no? Estamos conversando con Juan Manuel de Prada en el 91.6 de la FM, y ahora nos va a ilustrar sobre El séptimo velo y Penúltima sangre. Ahí son 2. El séptimo velo es una novela, la novela con la que gané el premio de Biblioteca Breve, que concede la editorial Seix Barral, un premio de gran solera, que ganó en su día, pues yo que sé, mismamente Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Y en esta novela, El séptimo velo, es una novela sobre la memoria y sobre cómo la memoria a veces nos confunde, cómo a veces la memoria logra que alteremos la verdad sobre el pasado, ¿no? Es la historia de un hombre que tras la liberación de París en la Segunda Guerra Mundial despierta sin memoria de lo que ha sido su vida reciente, y poco a poco tratará de desvelar qué es lo que le ha sucedido, Entonces, pues ahí vamos asistiendo a lo que ha sido su vida durante los años de la Segunda Guerra Mundial, cómo se ha alistado en la resistencia francesa,
pero poco a poco vamos descubriendo que su aparente heroísmo no fue tal, ¿no? No fue tal. Es una reflexión un poco a veces sobre esa delgada línea que hay entre el heroísmo y la vileza, ¿no? Y cómo muchas veces tomamos a los villanos por héroes y a los héroes por villanos. Es una novela que tiene mucho que ver también con algo que luego en España se discutiría muchísimo y que sería causa de grandes conflictos en la sociedad española, que es la llamada memoria histórica. La memoria histórica, que muchos han considerado que es una tergiversación de la historia, ¿no? O un intento de ofrecer una historia con buenos y malos. Sí, ya casi que haciendo un análisis de actualidad política, tiene una enorme vigencia, ¿no? Con el gobierno o desgobierno de España actual, ¿no? Bueno, digamos que es un tema que desgraciadamente desde hace mucho tiempo en España pues hay muchas pretensiones de ofrecer una visión monolítica del pasado, de la historia, y muy concretamente de la guerra civil y del franquismo, y esto naturalmente pues está provocando grandes enfrentamientos sociales, digámoslo así, ¿no? Sí, con eso se vuelve, Juan Manuel, siempre el tema de la manipulación también, ¿no? Cuando hablábamos hace un rato del nuevo orden mundial, ¿no? El mismo presidente Sánchez que estuvo en una reunión en su momento con Soros, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, digamos que vivimos en una época en la que, supongo que en todas las épocas se intenta siempre ofrecer una visión oficial de las cosas, ¿no? Y se trata de que la gente no discrepe de esa visión oficial. Pero bueno, claro, la verdad es poliédrica y eso de presentar visiones monolíticas de las cosas, pues normalmente está muy reñido con la verdad. Claro, es como yo mencionaba antes lo del padre Castellani y mencionaba a Zein el-Din, ¿no? Vos fíjate que en muchos países, cuando se habla de nuevo orden mundial, hay acciones concretas incluso para la destrucción de soberanías nacionales y de ejércitos, ¿no? Acciones claras promovidas por los que justamente quieren un gobierno mundial. Bueno, en fin, Yo no obstante le diría que ya que estamos hablando de estas cuestiones, sí. Precisamente una de las artimañas de estos intentos de cambiar la mentalidad de las personas es designar a las cosas de formas falsas. Claro. Y uno de los nombres falsos que han impuesto es el de América Latina, porque ¿qué significa América Latina? ¿Qué significa América Latina? En realidad es un término que introducen los franceses para que no se diga América Hispánica o Hispanoamérica. O si queremos incluir al Brasil, Iberoamérica. Exacto. Pero América Latina es un término que imponen los franceses precisamente para que los pueblos de la América hispánica olviden su vínculo especialísimo con España. Esta es una cuestión que ustedes, los americanos del sur, los americanos hijos de España, tendrían que reflexionar, ¿no? Ese término de América Latina es un término absurdo que en realidad no quiere decir nada, porque ¿qué quiere decir? ¿Que ustedes hablan en latín? ¿Que ustedes son de la raza latina? Ambas cosas son mentiras, ni hablan latín ni son de la raza latina. Es la raza que funda precisamente España al unirse a los nativos de América. Claro, un direccionamiento interesado. Efectivamente. Bueno, mencionaba recién Penúltima Sangre. Bueno, este realmente no es un libro, este es una pequeña publicación que hice con un dibujante de cómic español, desgraciadamente fallecido, Alfonso Azpiri. Es un libro, hoy dirían los cursis, una novela gráfica, ¿no? Es decir, son ilustraciones con comentarios literarios. Es un libro, casi una broma que hicimos entre ambos. Y ahora, Me hallará la muerte y Morir bajo tu cielo. Ambas son dos novelas muy queridas para mí. Yo, de las novelas de las que más orgulloso estoy. Me hallará la muerte es una historia ambientada en los años 40 y 50. Es la historia de un ratero que, por desgracia y sin querer, se ve involucrado en un asesinato
y para huir de la justicia decide alistarse en la División Azul. Allí en la División Azul pues va a tener la oportunidad de combatir contra el ejército ruso, va a ser hecho prisionero, va a sufrir el Gulag durante muchos años, y cuando vuelve a España en los años 50, después de un larguísimo cautiverio, pues decide iniciar una nueva vida haciéndose pasar por otra persona. De una clase social superior, etcétera, etcétera. Esto le va a acarrear muchos problemas que lo van a llevar a situaciones muy turbias, ¿no? Digamos que la novela se convierte en una especie de novela negra a partir de ese momento. Entonces, bueno, es una novela a la que yo le tengo especial cariño porque, aparte que cuenta aspectos de la historia española que están poco estudiados o poco dilucidados, o sobre los que circulan versiones muy poco ciertas, pues aparte es una novela en la que trato de conciliar por una parte la novela de aventuras o novela bélica, que es la primera parte de la novela, la que transcurre en Rusia, y luego de vuelta a España el personaje en los años 50, pues la novela se convierte en una novela negra o novela policíaca, digámoslo así. En cuanto a Morir bajo tu cielo, que es la más larga de todas las novelas que he escrito, es una novela de casi 900 páginas, es un intento de ofrecer una visión novelada totalmente de lo que fue la pérdida de Filipinas, la pérdida de las Islas Filipinas, que era la posesión española más alejada y también la última, que siguió formando parte de la España de ultramar, una vez perdidas todos los territorios americanos. Pues las Islas Filipinas, junto con Cuba, aunque técnicamente Cuba se pierde un poco antes que Filipinas, pues fue el último territorio de ultramar español. Y la pérdida de Filipinas pues me sirve para retratar lo que fue la traición de los políticos españoles de la época al pueblo español y al pueblo filipino, porque en realidad lo que hicieron los políticos españoles fue vender las Islas Filipinas a los Estados Unidos. Y digamos que, bueno, pues es una novela también de aventuras, es una novela que trata de recrear ese mundo de lo que fue la Filipinas española, una novela que es también una reflexión sobre la situación política de la España de aquellos años, la España de finales del XIX, pero que admite una transposición fácil a la España de nuestra época, de principios del siglo XXI. Y tenemos, editado por Espasa, El Castillo de Diamante. El Castillo de Diamante es una novela sobre la relación bastante conflictiva, yo diría que terriblemente conflictiva, que tuvieron las que seguramente fueron las dos mujeres más importantes del siglo XVI en España, que son Santa Teresa de Jesús y Ana de Mendoza, princesa de Éboli, a quien seguramente nuestros oyentes pues puedan haber visto alguna vez retratada, porque era una mujer que llevaba un parche en uno de sus ojos, ¿no? Y en cuanto a Santa Teresa de Jesús, bueno, pues es uno de los personajes más universales, ¿no? De la cultura española. Y estas dos mujeres, que seguramente si hubiesen aunado fuerzas, pues habrían sido imparables, pues la realidad es que tuvieron una relación siempre muy conflictiva, que las llevó al enfrentamiento, a veces enfrentamientos verdaderamente duros. Y esta es una novela en donde cuento la historia de esta relación, la cuento con cierto sentido del humor, porque también tiene sus componentes bastante humorísticos, y trata de ser también una novela de homenaje, por supuesto, a Santa Teresa, claro está, pero también a la literatura de la época, a la literatura, a los libros de caballerías que a ella tanto le gustaban, a la novela picaresca. Ella muchas veces recurría a picardías, lo que pasa que eran picardías a lo divino, frente a las picardías de los pícaros de la novela picaresca, que eran mucho más humanas o profanas, ¿no? Y es una novela que trata de recrear un poco el mundo de la España de Felipe II, que generalmente, pues bueno, como consecuencia de la leyenda negra, siempre se nos presenta como una España oscura, una España muy negativa, y que yo aquí trato de mostrar como una España mucho más luminosa de lo que la mayor parte de la gente se piensa.
Los tesoros de la cripta, editorial Renacimiento, Los Cuatro Vientos. Los tesoros de la cripta es una recopilación de pequeños ensayos sobre cine. Es una de mis grandes pasiones. Y en este libro lo que hago es recopilar críticas cinematográficas sobre películas desconocidas, películas que han sido olvidadas por razones muy diversas, a veces por razones ideológicas, a veces porque pertenecen a filmografías olvidadas, a veces porque en su rodaje pues concurrieron circunstancias adversas que las convirtieron en películas a veces inacabadas o acabadas de mala manera, y en este sentido pues trato de recuperar una serie de títulos que a mí me parecen muy muy valiosos y que se han quedado descatalogados, digámoslo así, en todas las enciclopedias y en todos los estudios sobre cine. Ahora, sé que Juan Manuel tienes muchos premios y distinciones. Me gustaría que nos cuentes cómo se viene este 2019, en qué estás trabajando, anhelos, proyectos. Bueno, acabo de terminar una novela que saldrá publicada en apenas 20 días, que se titula Lucía en la noche. Es una novela de intriga, de amor e intriga, podríamos decir, en donde se nos narra la historia de una mujer, Lucía, una mujer con un oscuro pasado, que el protagonista de la historia, un escritor que se ha enamorado de ella, tiene que tratar de dilucidar, ¿eh? Un pasado que guarda sorpresas y aspectos turbios que tienen mucho que ver con asuntos muy de actualidad, ¿no? Y esta es una novela, como digo, que saldrá publicada en apenas 20 días y que, bueno, pues que estoy deseando que salga de la imprenta, en donde en estos momentos está, para poder sostener entre mis manos. Ya se sabe que un escritor siempre está deseoso de que los libros que escribe, pues poderlos oler, poderlos tocar, ¿no? Y a mí me faltan apenas unos días para poder hacerlo. Estimado Juan Manuel de Prada, hoy te he convocado para reconocerte y por tu compromiso personal con la defensa de causas nobles, por esa gran obra periodístico-literaria, y quiero coronar con tu saludo, mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Pues es un inmenso placer poder hablar para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Ojalá tengamos ocasión de seguir conversando, querido Leandro. Ojalá algún día nuestros oyentes me puedan conocer y saludar en persona. El mundo es muy grande, pero dicen que es un pañuelo, así que no debemos descartarlo. Ojalá pronto podamos conocernos, y entre tanto, pues ahí está mi voz y mi agradecimiento a todos nuestros oyentes. Bueno, un honor, enorme gusto, lo mejor hasta cada momento, estimado Juan Manuel. Muchísimas gracias, ha sido un placer también para mí. Un fuerte abrazo. Otro.